El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué honor y privilegio nos da Dios de poder llegar a cada uno de ustedes para exponer la palabra de Dios. Palabra que trae vida. Palabra que trae consuelo, esperanza, que te aviva en tu diario caminar. Y es que la palabra de Dios, sin duda alguna, es la que te alimenta. Porque recuerda que tú eres un ser espiritual, que posees un alma, habitan en un cuerpo. No solamente este cuerpo es tu vida, no, es tu paso por la tierra. Algunas personas dicen que hay que hacer todo lo posible y lo imposible para que no sea infructuoso el paso por la tierra. Pero esto va en contra de la Biblia, porque la Biblia dice que debes hacer tesoros en el cielo por tu paso por la tierra. Eso indica que haces todo para la gloria de Dios. Pero bueno, a medida que vas estudiando la palabra, que vas adquiriendo conocimiento, se va renovando toda esa forma de pensar. Hoy hablaremos de una familia, un pueblo. Veremos cómo de manera implícita Dios comienza a revelar que su plan tiene un objetivo. Su plan no solamente es que tú seas salvo. Su plan no solamente quiere decir que Cristo murió por ti. Esos son los medios, las circunstancias que te llevan al plan de Él, que es una familia. Así que nuestro título hoy se titula Una familia, un pueblo. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, y leámoslo por favor hasta el 5. Gálatas 3, 5. Dice así la Biblia: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos salvos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para una mejor comprensión, miremos lo que dice la Biblia ampliada. Y nos dice desde el capítulo 1, Pablo, un apóstol, o sea, habla de un mensajero especial, de alguien llamado, enviado, con un propósito, cuyo mensaje tenía que ser aprobado, fue aprobado por Dios, fue confirmado, recuerda tú en Hechos, capítulo 11 en adelante, por Bernabé, por los discípulos, por Pedro, fue confirmado por el mismo Ananías cuando oró por él, por Jacobo o Santiago, el medio hermano de Jesús, por Juan y los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y él es un apóstol de Cristo Jesús. Dios llama al apóstol para que el apóstol fuera su mensajero, su representante, su embajador, por la voluntad divina. O sea, Dios orquestó todo para que Pablo pudiera traernos el mensaje. O sea, el propósito y la elección de Dios. Y le escribe a los santos. Recuerda que un santo es alguien consagrado,
apartado, para que tú puedas entender más fácil. Es como cuando tú pasas por X lugar y has identificado un restaurante de X marca, o has identificado una iglesia, un edificio de tal denominación, o una catedral, ya sea católica o cristiana. Es un lugar que tú identificas como algo consagrado y apartado para un fin religioso, digámoslo así. Dios te ha llamado y te ha apartado para que seas para Él. No para que vivas en un dualismo. Mundo, Dios, no. Él desea que los demás puedan ver en ti al mismo Dios. Ese es el propósito. ¿Cómo lo obtengo? Algunos dirán, no, recibiendo a Cristo en su corazón. Otros dirán, haciendo la oración de fe. No. Eso es la manera y la forma de llegar a Dios, pero la manera en que tú seas un santo consagrado y permanezcas es estudiando la Biblia, la palabra, recibiendo doctrina. Vuelvo y te aclaro, no soy teólogo, soy pastor que te imparte doctrina. Alguien dirá, pero terminas en teología. Bueno, si tú lo quieres ver así, pero soy pastor. Mi llamado es al pastorado. Mi llamado es a tener cuidado con las almas como usted que me ve, que Cristo las compró. Es que si lográramos entender el cuidado tan grande de que a quien les hablamos es alguien que Dios compró. ¿Quién puede pagar el precio de la redención de Cristo? Entonces, ¿por qué a veces hablamos locamente y expresamos conceptos que el día de mañana tendremos que asumir, tendremos que responder, porque hicimos locamente las cosas? Luego le dice a los santos en Éfeso que también son santas, fieles, leales y firmes en Cristo Jesús. Mire todos los calificativos que se usan para hablar de las características de los miembros. Que la gracia es el favor inmerecido de Dios. La gracia es la persona de Jesús de Nazaret. No es la licencia para que tú peques, te adhieras y digas, no, el Señor conoce mi condición. Sí, Dios conoce, por eso envió la Biblia y envió a Jesucristo para que tú salgas de esa forma de pensar, de esa manera de vivir, lo conozcas a Él y no vuelvas a pecar. No puedes volver a pecar si la gracia de Dios se encontró contigo. Si tú te encontraste con la gracia de Dios, no puedes volver a pecar. Es algo insólito, es algo inaudito, remoto. Los cristianos, su naturaleza les impide pecar. Algunos cometemos pecado, pero no el pecado de la incredulidad, no el pecado del alejamiento de Dios, no el pecado en que estábamos cuando vinimos a Cristo. Y en eso tenemos que ser claros, porque Juan habla, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, o sea, está diciendo no es tu naturaleza, no es tu forma, no es tu manera, pero si erraste, cometiste algo, abogado tenemos para con el Padre. Nadie visita un abogado si no tiene un problema. Es muy molesto que tú estés en la oficina del abogado cada momento, cada segundo. No. Hay cosas que tú debes saber que necesitas cambiar de tu vida, renovar de tu vida. ¿Cómo lo logras? Con la palabra de Dios. Dice, y la paz espiritual. Esta palabra paz es chalón, pero aquí en el original está chalón, que significa paz con Dios, shalom, armonía con los demás, shalom, una unidad y tranquilidad en tu vida, porque te has adherido a Cristo. ¿Cómo lo logras? A través de la conversión o la salvación. Es como cuando a alguien se le entrega algo que no sabe manipular. Al comienzo reniega, pero es que recuerdo a alguien, ay, don George, no sé qué.
no, pero ya él conoce el manejo y yo sé que se ríe porque me está viendo. Y cuando ya conoce el manejo le es fácil y ya no necesita uno estar encima. Al comienzo sí, así es la vida cristiana. Debes observarte, mirarte en la Biblia, la palabra de Dios. Sean vuestra de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, la gracia y la paz a tu vida la dio Dios Padre y Cristo. Luego comienza el versículo número 3, que es el que nos vamos a enfocar a estudiar. Nos habla de la bendición. Dice así, Gálatas 1:3. Que la bendición, alabanza, elogio y elogio, el 3, hijo, sean para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en el reino celestial. Mire que este pasaje nos comienza a decir que Dios ha derramado, desatado sobre tu vida una bendición. Y el apóstol comienza en esa bendición a alabar, a elogiar a Dios. Porque aquí comienza a hacerse referencia de manera implícita a la iglesia. Comienza el apóstol a hablarle a una iglesia, a un cuerpo, a un templo, a un tabernáculo, y a decirle que Dios merece toda la gloria, porque a través de Cristo, el Padre de Jesucristo, entonces Cristo tiene un Padre. El Padre tiene un Hijo. Quizás tú lo puedas negar por tu concepto teológico, ahí sí entra la teología. Posturas de estudiosos, de personas que se han dedicado a decir, no, pero no puede haber 3 dioses, porque entonces se crea un conflicto. Sí, se crea un conflicto para el incrédulo, para el carnal, para el que todo lo discierne con la mente, no con el espíritu. Porque si yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios y que su Padre es Dios, el Eterno, pues no hay conflicto en mí. Pero si empiezo a buscar con mi razonamiento y a hablar y a poseer y a decir y a termino enloquecido y viene un espíritu de error sobre mi vida que me hace asegurar lo que digo. Termino con un espíritu de error. Termino con un enredo en mi cabeza que Dios dice, pero ven, ¿por qué razonas mi palabra? Obedécela, acéptala por la fe. La fe viene por el oír, no por el razonar. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Luego sigue diciendo, quien nos ha bendecido nuevamente, vuelve y se reitera por parte del apóstol, que esa bendición que Dios da, la volvemos a recibir en Cristo, pero no para cosas terrenales, sino espirituales, porque dice toda bendición espiritual. O sea, es lo que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da poder, te da unción, te da convencimiento, te habla para que tú puedas comprender la verdad del Evangelio. Y dice el apóstol en el reino celestial. Esto nos lleva a Génesis capítulo 1, cuando Dios bendice al hombre. Dios crea y bendice. Y si usted lee el 28, Dios también bendice a los animales. Dios derrama una bendición sobre toda su creación. Pero la gran diferencia de la bendición que da Dios a los animales con la bendición que Dios da al hombre es que el hombre es la imagen y semejanza de Dios. Un animal posee un espíritu, posee un alma y un cuerpo, pero no posee semejanza,
de Dios. No la posee. Imagen y semejanza no la posee. Solo la posee el hombre. Por eso hay animales que pueden hablar. Los animales, a veces hay perros que sueñan. Hay perros que obedecen. Porque tienen un espíritu con un alma. No como nosotros. Un perro nunca va a decir, ay, me voy de compras. No. Pero donde usted va, usted le da órdenes. Él obedece. Porque la imagen y la semejanza es esa voluntad, emociones, mente que tú tienes, que te diferencia de un animal. Pero para que alguien quede la respuesta, porque a veces el diablo es tan astuto que dice, mire, el mono imita al hombre. Claro, lo puede imitar, puede hacer lo mismo. Sí, hasta puede comunicarse con el hombre de una manera que el hombre le ha venido enseñando, porque pues tiene un alma. Pero de ahí a que haya sido imagen y semejanza de Dios, no lo hay. Él muere como animal y sigue siendo animal. Aunque muchos seres humanos se comportan como animales. Eso dice la Biblia, ¿no? Animales racionales. Todos lo razonan. Sigamos. Dice en el reino celestial. Esa bendición que se le dio a Adán y a Eva fue en lo terrenal. Recuerda que el primer Adán es alma terrenal. Alma, se me fue la palabra. Alma viviente. Vivió. Hay un segundo Adán que es Cristo, Romanos capítulo 5. Alma vivificante. Lo natural del Antiguo Testamento muere con la ascensión o subida del Señor Jesús al cielo. Y comienza a manifestarse lo espiritual. Por ello, el Espíritu Santo hoy está sobre nosotros. Él nos lleva a la verdad. Él nos revela la verdad. Él nos habla la verdad. Si tú no lo tienes, es donde está el gran error en tu vida. Por eso es bueno e importante que le ores al Señor y le digas, Señor, dame tu Espíritu Santo. Yo quiero comprender tu palabra. Yo quiero entender tu palabra. No quiero ser un animal racional. No, tú me hiciste a tu imagen. Tú me bendeciste. Tú diste una bendición la cual elogia el apóstol Pablo porque Jesucristo, su Hijo, nos bendijo a través de su obra de la cruz. Nos bendijo a través de su obediencia en la cruz. Nos bendijo al hacerse un siervo semejante a nosotros. Nos bendijo porque fue como cordero que no abrió su boca, enmudeció y cayó, no dijo nada, todo por mí. Y yo sé que Dios lo va a hacer. No porque tú lo ordenes, sino porque es parte fundamental del creyente. Pero a veces no lo tenemos por no pedir. Luego en el versículo 4 viene la explicación. ¿Cómo es que esa bendición se produjo en nosotros? Así como en su amor. Recuerda que el amor de Dios es ágape. Es un amor que no mira. Es un amor que no se ofende. Es un amor que siempre da y da y da. Por eso no se ha cumplido el rapto de la iglesia. Porque el amor de Dios ha sido tan grande que Él no quiere que se pierda ninguno, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad, no queriendo que ninguno perezca. Por eso nos manda a tiempo y fuera de tiempo que te amonestemos, a tiempo y fuera de tiempo que te digamos, tú necesitas de un Salvador. Ay, yo soy bueno. No, por buenos y por malos murió Cristo. Ay, yo no hago mal a nadie, pero tienes el pecado de Adán. Sobre aquellos que no hacen nada y lo hacen, está un pecado que es la enfermedad. Solo Cristo la puede quitar. Solo Cristo la puede levantar. Solo Cristo la puede anular. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Luego dice, Él nos escogió. Y nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea que algunos estudiosos de la Biblia dicen que esto fue antes de que Dios hiciera el cielo y la tierra. Hay otra postura de los estudiosos que dicen que fue antes de que el hombre cayera en el huerto del Edén. Lo importante es que esta bendición fue antes de que Dios creara al hombre.
Esa es la postura más aceptable que yo te puedo decir que es la mía. Así como Él nos escoge. O sea, en realidad te separa, como el lugar que tú conoces que se llama iglesia. Entonces tú pasas y la identificas. Ah, esa es una iglesia. ¿Por qué? Porque hay ciertas cualidades, características, patrones, nombres, etcétera, que la hacen. Así Dios te escoge. Dios te escoge para que tú cambies, para que fuésemos santos. O sea, la palabra santa es una persona consagrada y apartada para Él. No quiere decir un santurrón, alguien que todo es malo, todo es pecado, todo no lo puede ver. No, una persona santa es aquella que sabe que Dios la compró y no puede pecar. Que Dios la redimió, no puede pecar. Que no puede tener un mal pensamiento para una mujer o un hombre. Que no tiene una mala palabra. Que de su boca no salen barbaridades lingüísticas para apodar lo que el mundo usa. Hoy la gente no se llama por el nombre, sino el uno al otro homosexual y el otro homosexual, y se la pasan cada nada, y de ahí que hay tanto problema con el homosexualismo. De tanto confesar, te has enlazado con los dichos de tu boca. Tú no sabes el poder que tienen tus palabras. Tú no sabes el poder, y el gran problema es un cristiano dar palabras sabiendo que su palabra tiene poder. Ese sí es el peor problema de un creyente. Por eso ante situaciones uno calla. Uno puede sí observar, orar, meditar y uno calla. Uno guarda prudencia. He cerrado mi boca para no pecar contra ti, dijo el salmista. Luego dice, irreprensibles en su vista. Esa palabra irreprensible es la justificación. O sea, no hay otra forma de que tú puedas acercarte a Dios. Por eso alguien decía, es que yo oro, pero tienes a Cristo en tu corazón. Que te dijera, es que tú sabes. No, tu oración es una maldición. Tu oración es un címbalo que retiña a Dios. Tú estás orando y retiña porque Él mira y dice, no, no tiene la sangre de mi hijo. No tiene esa santidad, ese apartamiento, no tiene la sangre del cordero sobre su vida, es para mí un anatema, un maldito. Pero qué duro es Dios. No, tú no puedes presentarte al trabajo sin vestirte. Tú no puedes presentarte ante una cena que te hayan invitado y diga etiqueta. Y tú te vas con chanclas, pantaloneta y mojado. Eso nos pasó una vez en un hotel y en un restaurante en Cartagena. Fuimos y decía vestido de etiqueta. Y salíamos de la playa con mi esposa. Recuerdo que estaba mi hijo, Josué. No nos dejaron entrar. Y nosotros, pero estos, ¿qué les pasa? Etiqueta. Así Dios te quiere decir, tu etiqueta es la sangre del cordero. ¿Cómo la adquieres? Recibiendo a Cristo. ¿Te duele? No, no te duele. ¿Te costa? No tienes cómo pagarla. Solamente necesitas mirar porque te está picando la serpiente en el desierto. Y tienes que mirar el asta de la serpiente de bronce que levantó Moisés. Luego sigue diciendo, irreprochable, irreprensible e irreprochable. Irreprensible es más que todo con la actitud. Irreprochable veo yo que tienen que ver más con su forma de verte Dios. ¿Por qué? Aunque ambas van de la mano, el ser irreprochable es que no tiene tacha, que no se le puede señalar, que tú pecaste. Sí, tú puedes pecar, pero vuelvo y te digo, no como incredulidad, no, erraste. Dios dice no digas mentiras, dijiste una mentira, pecaste. Pero cuando te acercas a Dios, Él te dice, mira, no digas más mentiras, porque el que dice mentiras no agrada a Dios. El que dice mentiras no es su hijo. El que dice mentiras anda en una naturaleza de pecado. El que dice mentiras no ha conocido la verdad. El que dice mentiras no está el Espíritu Santo. El que dice mentiras no conoce el contexto de la Biblia.
Entonces, solo eso lo hace Cristo. ¿Y delante de quién? De Dios. Delante de Él con amor. Mire que todo gira en torno al amor de Dios. Todo. Luego dice, versículo 5, porque Él nos destinó para ser adoptados. Y esta palabra adoptados, déjeme decirle que ya la entendí. Como sus propios hijos, por medio de Jesucristo, conforme al propósito de su voluntad. Entonces, porque Él nos destinó. Ese destinar es planear en amor por nosotros. Ese destinar es el hacer parte de su plan. Ese destinar es que sí, el hombre podía pecar, fallar, pero la solución es Cristo. Se realiza X artículo y dentro del manual se pueden incluir las posibles fallas que presente el equipo en el desarrollo normal de su trabajo. No es que el equipo vaya a fallar, porque eso es diferente. Eso sería un defecto de fábrica. Sin embargo, todo defecto es corregible por medio de una programación, de un ajuste. Pero Dios no hizo algo que estuviera por defecto. No. Dios hizo al hombre. Le dio libre albedrío. Y dentro de ello estaba la posibilidad de que el hombre pecara. Pero para ello está Cristo. Si ves cómo Dios ha hecho un plan. Ay, que entonces esto qué cosa tan tremenda. No, por la fe. No razones. Si tú razonas, déjame decirte que se acaba todo lo que Dios puede hacer hasta por ti mismo. Porque ese fue el problema de Satanás. Satanás razonó. Satanás dijo, ¿qué le pasa? Es un tirano. ¿Qué le pasa? Solo quiere que solo la adoración para él. Y yo que, a ver, mírenme, soy el más hermoso, mírenme, tamboriles, todo, mírenme, flautas, yo también. Y empezó a razonar y se dejó meter el orgullo en su corazón. Y el orgullo es lo peor que puede haber en alguien, creerse algo que no es, pero se lo cree. Se comió el cuento, como dicen. Y ese orgullo le ha llevado aún a hoy, con todo y sentencia que tiene, creer que puede ganarle en la guerra del Armagedón a Jesucristo, porque él lo cree. Y él a sus hijos les dice, vamos a ganar, vamos a prevalecer, este mundo es nuestro, no lo entregó el hombre. No, hay poder en Jesús, no puedes vencer. Por eso se va la incredulidad de tu vida, se va todo concepto del diablo. Huye de tu vida toda incredulidad. En el nombre de Jesús de Nazaret se va y se desvela y se cae todo argumento que se quiera levantar contra la verdad. Toda impiedad cae en el nombre de Jesús. Eres libre ahora mismo. Te hago libre en el nombre de Jesús para que puedas comprender las verdades del Evangelio. Para que puedas en esta hora, a través del Espíritu Santo, comprender que necesitas de un Salvador, de un Señor y de un Dios. Luego sigue diciendo, para ser adoptados. Mire que la adopción no es como la nuestra, que uno va y de pronto no puede tener hijos y busca un muchacho que más o menos sea el perfil, le pasan la carpeta y le dicen, mira, estos son los niños que pueden ser adoptados. Tú lo miras y dices, ay, tan lindo, quiero este. Esa adopción, tú le das un apellido, le puedes dar y lo puedes incluir en su herencia. Esta adopción de Dios va más allá. Esa adopción es que sin él conocerte, te llama para que sea su hijo. Que él, cuando tú vienes a él, inserta en tu vida tu ADN. O sea que cuando tú te mandas a hacer un examen del ADN de Dios, va a aparecer, sí, hijo, en tu sangre Dios. Así de sencillo. Alguien dirá, pero ¿cómo este hereje, hijo del diablo? No, el Señor conoce los suyos. Apártese todo aquel que produce impiedad. Todo aquel que produce impiedad. Dios nos hace sus hijos.
nos hace herederos y coherederos con Cristo. O sea, somos medios hermanos de Jesús a través de la adopción. O sea que en ti hay una naturaleza de Dios viviendo, sí. ¿Cómo la desarrollo? Con la palabra, con la oración, con el ayuno, con creer a Dios, con creer a su palabra. Espero que esté siendo práctico y sencillo con esta prédica, como sus propios hijos por medio de Jesucristo. Así que vuelvo y te digo, Jesucristo es la llave de ingreso para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque así Dios lo planeó. ¿Qué más te puedo decir? Conforme al propósito de su voluntad, porque le agradó y fue su bondadosa intención. Ahora sí, entremos en la introducción a las redes. Todo lo que te dije fue una explicación. Ahora miremos lo práctico. Hemos venido hablando a quienes se le escribió la carta de los Efesios. No fue a un grupo en general, o sea, en específico, perdón, aunque dice a los Efesios, pero esta carta también se puede interpretar como a Macedonia. Esta carta es a la iglesia. Macedonia, iglesias de Galacia, de Antioquía, todas las iglesias, Ponto, Creta, Chipre, etcétera, que el apóstol haya escrito. Fue leída entre las iglesias de Galacia, sí, pero vuelvo y te digo, su destinación es para toda la iglesia, donde poseen una naturaleza propia. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Santa, fiel, que obra a través del Espíritu Santo y que muestra fidelidad a Dios. Y esto se logró a través de la obra de la cruz. No me cansaré de hablarte de la obra de la cruz, porque si tú no entiendes que solo por la obra de la cruz, no por pertenecer a la iglesia X, a la iglesia Y, a la iglesia Z, eres adscrito al cielo. No, es por la obra de la cruz. Es por la obra de la cruz. Es por la obra de la cruz. La cual hace a cada miembro, a cada piedra santo. Los cuales corresponden a esta, siendo fieles por la obra del Espíritu Santo. Si tú en tu vida cristiana no has crecido, te falta amistad con el Espíritu Santo. Él nos guiará a la verdad. Tomará lo que es de Jesús, nos lo revelará. No necesitamos que nadie nos revele, porque el Espíritu Santo nos revela. Está diciendo la Escritura que no es que tú no necesites consultarle, no, que tú cuando lees y consultas puedes decir sí, esto es, no, esto no es. Porque hay algo en tu interior que te guía. Cuando vas a tomar una decisión, Él te guía. Él te dice es esta, es aquella. Siendo fieles por la obra del Espíritu Santo. Para poder estar firmes, fieles, leales a la nueva naturaleza dada por Dios. Pero, ¿cuál es el propósito de todo esto? Que no hay participación humana. No hay forma. Así que hay un gran error en canonizar, hacer celibato o santo a alguien. Sí, claro, eso va en contra de la Biblia. No conocen la Biblia. No conocen al Dios de la Biblia. Pueden ser una religión como una más. Puede ser, pero no para con Dios. Porque para con Dios, tú eres santo a través de la naturaleza dada por Dios en Cristo, en su obra de la cruz. Sino más bien un reconocimiento de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. La bendición. Capítulo 3. Esta bendición se recibe de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el apóstol empieza a hablarle a los efesios de una manera tan magistral que Efesios se divide en dos secciones, del capítulo 1 al capítulo 3,
Él se define como la historia de lo que Dios hizo por la iglesia. La historia es algo real, verídico, comprobable, que se puede asumir, dado por hecho, de algo que sucedió. La historia no es algo como la fábula o una parábola. No, que yo me la invento y le doy una aplicación. No. O como cierto escritor que tomó unas realidades colombianas y dijo, esto pudo haber sucedido. Y lo hizo porque aquellos actores hoy lo niegan y aunque lo hayan hecho, dicen que no lo hicieron. No, con Dios no es así. Es la historia de lo que Dios hizo. Algo real, tú lo puedes verificar. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo en tu corazón. La tumba está vacía. Hay un manto que es el manto de Jesús. Han hecho hoy con toda la tecnología tecnología, ¿cómo es? O la ciencia virtual, la tecnología virtual, ¿cómo? La DNA, bueno, etcétera, todo lo virtual, inteligencia virtual. Han logrado tratar de definir el rostro. Esto no es para un asombro y para que digamos, ¡ay, imposible! No, es para una prueba histórica de que quien usó ese manto vive, reina, su tumba está vacía. No tiene los huesitos, la carnecita como Mahoma, como, bueno, todos estos que han muerto, Nerón, etcétera, etcétera. Ahora se escapan de mi mente. No, en ninguna manera. Esa bendición es la alabanza y el elogio de Pablo a Dios. ¿Por qué? Porque esta bendición es la que el apóstol Pablo ve que ya hace participantes en el ya, en el ahora, de que tú seas visto por Dios, aunque estás en la tierra, en el cielo. Es algo que si lo razonáramos, saldríamos saliendo con un poco de posturas. No. Hoy Dios te ve santo. Sí. Si estás en un pecado, arrepiéntete. Porque está comprometida tu santidad. Está comprometida tu naturaleza. Está comprometida tu vida misma. No, es que yo tengo la justificación porque es que me hizo. No, delante de Dios no hay argumento válido. Porque Él te va a decir, yo no tomé en cuenta tus pecados. Yo no te salvé por la forma que hiciste o no hiciste, o porque lo mereciste o no. No, ten cuidado. Hay gente que se le ha hecho agravio y reaccionan con el agravio. Es que me las va a pagar. No, mi hermano, calma, calmadito se ve más bonito. No, Dios te amó. Hiciste miles de embarradas. Dios te salvó. Caíste en miles de errores. Dios te perdonó. El hombre no. Eso es lo más delicado en una vida, que la gente no perdona. La gente califica, no, tú no puedes porque tienes esto en tu cuerpo. Si fuera así, pues no habría salvación. La ventaja es que en Cristo hay salvación. Ay, entonces, ¿dónde queda la dignidad? En la cruz. Entonces, ¿dónde quedan los principios? En la cruz, porque uno comete errores. O si no, imagínese usted a Abraham, que cometió error, o David, que cometió error. Ay, pero entonces estás avalando el pecado. No, porque si voy a Cristo y muero, ¿cómo voy a avalar algo del cual salí? Del cual Dios me perdonó, del cual Dios me levantó, y hoy estoy dando muestras de que ando en la verdad. Y no vuelvo a cometer el error porque tengo la verdad. ¿Te estás haciendo entender? Así que hay tiempo y oportunidad de que tú seas salvo. Así que Pablo habla de la bendición para aquellos que pertenecen al reino. Pablo llama, y hay escritores y traducciones que dicen lugares celestiales en Cristo, o la bendición espiritual en los cielos en Cristo, o el reino celestial, es lo mismo. Dios te hizo tu hijo. Y cuando te bendijo, colocó su ADN en tu vida.
Así que cuando vayas a pecar, diga, no lo puedo hacer, vale más lo que hizo Cristo por mí que esto que voy a hacer. Vale más lo que Cristo hizo por mí que aquello que voy a hacer. Vale más la obra de la cruz que lo que voy a hacer. Vale más la obra de la cruz que la mentira. Vale más la obra de la cruz que dejarme llamar o llamar a alguien por el apelativo como se llama. Porque ya mi palabra en mi boca no da maldición, no, da palabras de bendición. Tú te atas. No has recibido la bendición ni respuesta de Dios porque estás atado. No puedes comprender y leer la Biblia porque estás atado. Pero tú no me quieres entender o no me hago explicar. Así que Pablo está pensando en el propósito de la elección de Dios, por lo cual bendice a Dios. Pablo está hablando de los pertenecientes a Cristo, unidos en Cristo, nacidos de Cristo, que entran a formar parte de los elegidos y bendice a Dios. Es una profundidad tan grande esta carta que me he detenido a quizás a veces ser reiterativo. Pero es por tu bien. Pablo decía que a él no le importaba volver a decir lo mismo por el bien de tu vida espiritual. Este se diferencia de los demás. Ejemplo, un edificio. Un edificio para volverse iglesia tiene que tener ciertos requisitos. Tiene que tener un aforo, tiene que tener una estructuración, tiene que tener una destinación, tiene que tener un propósito. Nadie levanta una iglesia para 2 personas. No, por lo general lo hacen para varias. Tiene en cuenta entradas, tiene en cuenta salidas, tiene en cuenta el sonido, la acústica, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que Dios quiere que tú tengas en cuenta. Porque es que Él te apartó, Él te separó, Él te eligió, Él te adoptó. Y Pablo bendice a Dios por esta obra. Es que es tan tremenda la profundidad de la Escritura. Oh Dios, enséñame para poderle explicar a tu pueblo, a aquellos que tú compraste. Porque yo no te estoy aprobando que tú sigas en tu pecado. Si tú prevaleces en tu pecado, puedes morir en pecado y pueden suceder muchas cosas horribles. Puedes ir al infierno, puedes estar alejado de Dios, no puedes recibir las bendiciones que Dios te da en la tierra. Tranquilo, tranquilo, faltando un segundo para morir, recibo al Señor. Entonces se perdió todo lo que la bendición que Él te da en la tierra. Todo. O sea, es como un bote de basura, donde tú echas el polvo pero tiene huecos. Y hágale y sálgase la basura. Y hágale, pero esta basura no quiere quedarse en el pote. Hermanito, está rota. ¿No te has dado cuenta? Así pueden ser las bendiciones de Dios para tu vida. Te están saliendo por un rotico. ¿No te das cuenta? No lo quieres aceptar. Ay, qué fanático. Ya se volvió fanático. Ya, mejor dicho, se tiró su ministerio. Ay, no. Mi hermano, Pablo alaba a Dios. Porque de la misma naturaleza que Dios es, hace sus hijos. ¿Puedes entender esa verdad? Alguien dirá, entonces somos dioses. Interprétalo como quieras. Pero Dios toma su ADN y lo introduce en ti. Para que mi hijo, Josué, pueda ser identificado como hijo mío, hay que hacerle un examen de ADN. Le pueden mirar los ojos, sí, así como los míos, pero no, eso no es válido. Le pueden mirar los gestos, no es válido. Pueden mirar 1000 de cosas. ¿Se acuerda del José José que quería ser hijo del José José y que no hizo? Y el ADN dijo, no es manipulado o no, es el dictamen. Pero Dios dice, no necesitas dictamen. Yo mismo te bendigo para que seas mi hijo y te doy mi ADN. Así que Dios quiere que tú seas aparte de los demás, escogido como un miembro de su familia, ya que se nos dice
que un creyente es llamado a ser santo porque ha sido puesto aparte. Es diferente e irreprensible, no por su comportamiento, sino por quien le ha hecho santo, ya que Dios es diferente a toda su creación. Por ello, llama a sus hijos, el templo, los sacerdotes, los reyes, los miembros del cuerpo de Cristo, a ser diferentes. Te leo porque me gusta bosquejar para poder llevar un hilo conductor de la prédica y que sea una prédica con un sentido. ¿Me cuesta estudiar? Sí. No le digo más. Con ellos, Dios ha destinado crear una familia, o Dios ha formado una familia, ya que esta carta se divide en dos partes. Capítulo 1 al 3, Pablo habla de la historia del Evangelio. Enlaza el capítulo 4, 5 y 6 con una palabra, pues. En los capítulos 1, 3 nos le habla a sus lectores, cómo en Cristo el propósito de formar una comunidad multicultural, que es la iglesia, una sociedad multicultural. Y la segunda se enlaza con la palabra pues usa el conector, ya que los capítulos 4 al 6 nos habla de la obra de Cristo, que fue narrada en la primera parte, pero que afecta a cada creyente en su vida personal, su familia, su vecindad, su comunidad y país. ¿No te parece algo glorioso? Y es tan glorioso que vamos a llegar a la oración que hace el apóstol Pablo por los Éfesos. Es una oración donde pide a Dios que abra el entendimiento espiritual, para que el creyente pueda entender en los primeros versículos lo que ha hecho Dios por el hombre. Es algo inaudito no entender lo que Dios ha hecho por ti. Va más allá de tener una casa bonita, de tener un carro, de tener un empleo. Es algo efímero. De hecho, cuando morimos no nos llevamos nada, ni un gramo de arena o tierra o lo que sea. Hasta nuestro cuerpo, que es polvo, queda. Pero lo que hiciste se va acumulando en el cielo. Y cuando llegues allá vas a ver todas tus acciones. Es un mal ejemplo, pero sirve este ejemplo. Es como cuando alguien toma dinero físico y le venden la idea de una tal pirámide. No estoy de acuerdo, solo es un ejemplo. Y la tal pirámide o la tal criptomoneda es tomar tu dinero efectivo, cash, palpable, y convertirlo en una moneda virtual. Aunque es distinto la criptomoneda a la pirámide de hoy, la idea es que tú tomas tu dinero natural, el que tú puedes tener en el banco, y lo conviertes en algo, en un computador, en algo metido en la nube, en un archivo. Lo puedes convertir en lo que tú quieras llamar, pero ya no lo tienes a tu alcance, sino es controlado y manejado por otra persona, la cual puede darte el rendimiento que se le dé la gana, porque es algo virtual. Al ser virtual entra una programación que puede dar una rentabilidad, pero vaya usted y sáquelo. Cuando usted va, le sacan 1000 excusas. Cuando usted va, y no estoy atacando a nadie, vuelvo y te digo, es un ejemplo. Si este ejemplo te molesta, bórralo. Pero es un ejemplo. Y este ejemplo, tú vas y no, te dicen no puedes sacarlo porque mira, la oferta y la demanda, pero igualmente sigue siendo manejado por el archivo. Algunos hábilmente te dicen puedes descargar de ese archivo lo que tú necesites y volverlo a efectuar algo, dinero real. Así muchos han hecho, pero bueno, me quedo más bien callado. Cristo efectuó una obra en ti para que tú, no con una criptomoneda o una moneda ficticia, sino con un tesoro que se acumula en el cielo, acumules. Acciones que haces, acumulas.
Ofrenda que da para la iglesia, acumula. Diezmo que da, acumula. Leer la palabra, acumula. Orar, acumula. Toda tu vida se va acumulando porque más de que tú seas un espíritu con alma habitando en un cuerpo, porque nos han vendido la idea que somos un cuerpo que tiene espíritu y tiene alma. Error. Somos un espíritu con un alma. Recuerdo a alguien que me peleó tanto. ¿Pero cómo un espíritu va a tener un alma? Hermano, entiéndalo por la fe. No, ese razonamiento. Y quería que filosofáramos y entráramos a una teología. Y me dejó de ver porque le dije, mire, si usted no puede comprender lo espiritual, ¿cómo más va a entender lo celestial? No me diga bruto, le dije, hermano, pero entonces, ¿cómo le digo? La verdad es que Dios te hizo espíritu, imagen y semejanza con un alma y te puso en un cuerpo. ¿Qué más te puedo decir? Génesis capítulo 1, versículo 28, Génesis capítulo 2, versículo, creo que 16, si no estoy mal. Miremoslo para no crear de pronto una falsa expectativa y que después digan, no, mire ese hermanito, ahora, versículo número, dice la Biblia, puso Dios, hizo versículo 21, creó a la Eva, luego dice el 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia, Adán para que viviese y lo sabía de llamar. Pero, creo que el 7. Entonces, sí, el 7. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, espíritu, con su alma, habitando en un cuerpo. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo enseñar? Plastilina, eres un ser espiritual. Si aceptas a Cristo, te vas con Él. Si lo rechazas, te vas al infierno, alejado de Él. Si aceptas a Cristo, vendrán no solo las bendiciones celestiales, sino también las materiales en la tierra. Hoy un amado de Dios que ora por este ministerio me dijo, mira, he notado que todo lo que tú pides a Dios, Él te lo concede. Le dije, sí, y ya no pienso más. Porque ha sido una manera tan asombrosa, mi Señor, en dar, porque Él es el proveedor. Cuando tú te preocupas por lo espiritual, hacer estos mensajes no son fáciles porque a mucha gente no le gusta. Ay, empezó otra vez con su vaina, con su tónica. Ay, no. Pero si tú prestas atención, vas a crecer. Te lo digo por experiencia. Vas a crecer, vas a cambiar. Y Dios comienza a hacer cosas sobrenaturales. Cosas que uno no necesita empezar a gritar y romperse la garganta. No, solo dar una palabra y ya. Punto. Porque es que Dios respalda su palabra. Ya, no necesitamos nada más. Antes gritaba uno y venía el demonio y uno le gritaba y el demonio a lo último terminaban cesando. Espérenme, hermanos, voy a tomar algo. A mí también tráigame, por favor, algo de tomar que me tienen cansado. Eso pasó, sucedió, tenía yo la edad de mi hijo, creo, un poquito menos. Duraron 3 días reprendiendo a un demonio. Y ya no podía ni el demonio. Ay, estamos cansados. Y hablaba horrible y todos hasta que por fin se logró la victoria. Porque había una atadura en el hombre que era punto de contacto una cadena de oro. Pero una señora cadena, eso era lo que tenía atado. Cuando supieron y vieron, reventaron eso y salió el demonio. Hoy le digo, Señor, muestra milagros, porque mis hijos quizás no están viendo los mismos milagros que yo vi. Yo vi milagros sobrenaturales, personas levantarse de silla de ruedas, personas que una persona no tenía su ojo, Dios se lo creó, le salió lo que se puso en el púlpito y por la cuenca comenzó a nacerle un ojo, aunque usted no lo crea. Personas que eran más bajitas comenzaron a nivelarse. Tiempos aquellos que vivimos con Roy Durman, con el hermano que partió con el Señor, ya la mayoría han partido, Gille Ávila, el hermano, bueno, se olvidan, Rodolfo Tusset, que ya partió con el Señor, bueno, muchas personas que pasaron por el ministerio de mi Señor Padre.
¿Hoy se ven milagros? Sí. ¿Y se ven en el ministerio de mi Padre? Sí. Pero le he pedido a Dios, concédeme ver también esos milagros para que mis hijos, esta nueva generación, pueda ver lo grande que eres tú. Dejemos ahí, continuamos, si Dios lo permite, el martes, estudiando esta hermosa carta. Espero que te guste, espero que te traiga bendición. Te digo te guste porque tú decides si me ves o no. Pero bendición sí sé que te traerá. Porque Dios ha prometido bendecir. Dios lo ha prometido, no yo. Es su palabra. Imagínense resumirte yo esta carta en una hora y explicarte cuando el apóstol duró 3 años en Éfeso, una ciudad cosmopolita, centro de la idolatría al culto de la diosa Diana, donde llevaron los plateros los libros que no tenían un valor, sino eran muchos ciclos de plata. Allí duró el apóstol 3 años con sus días enseñando lo que yo te estoy enseñando. Así que si quieres crecer, vuelvo y te digo, te puedo dar un sermón, levantarte el ánimo en 5 segundos. Pero cuando tú vas y te enfrentas, se acabó. No, si tú recibes doctrina, así sea 5 minutos de doctrina, tú vas y la doctrina te detiene. La doctrina te dice, no, un momento, no puedo pecar porque vale más la obra de mi Señor. No puedo hacer esto porque vale más su sacrificio por la cruz y mi relación con Él. Y empiezas a avanzar y a crecer. Bueno, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y gracias por estar con nosotros. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.